Buenas tardes, mi nombre es Andrea Rincón. Esta es mi presentación de la tarea de investigación cualitativa sobre los diferentes diseños de investigación. Entonces vamos a iniciar diciendo de cada uno como los puntos más importantes en lo que tiene que ver con su definición, el origen, cuál es el objetivo de este diseño de investigación, cuál es su método de recolección de datos y las fases. Entonces vamos a iniciar con la etnografía. Su definición, en este caso la etnografía, se encarga de los significados de las acciones de las personas dentro de un grupo social, es decir, cuáles son su manera de actuar, su manera de comportarse dependiendo de una situación de un grupo de personas, un grupo focal dentro de una sociedad, cuáles son sus comportamientos. El origen de este diseño se da para entender el conocimiento cultural de las personas basados en las diferentes investigaciones que se han venido desarrollando, entendiendo cuáles son los patrones de comportamiento de las personas dependiendo de la situación en la que se encuentren. El objetivo de esta investigación es analizar a un grupo de personas y su comportamiento social. Etnografía, ese es el objetivo. ¿Cuáles son los métodos de recolección de datos? Esto es muy similar en todos los diseños que vamos a ver a continuación, ya que todos utilizan métodos muy similares y no iguales, lo que son la observación, entrevistas, organización, encuestas con preguntas abiertas, con preguntas cerradas. ¿Sí? Estos son los métodos que se utilizan para la recolección de la información para este tipo de investigaciones. El análisis de datos de este diseño etnográfico se realiza mediante la reflexión e interpretación de lo que se entiende según los comportamientos de las personas, según la percepción del investigador, de acuerdo a lo que las personas le dan a entender de su comportamiento ante ciertas circunstancias. ¿Cuáles son las fases de este diseño? Encontramos que son seleccionar, método y estudio de las preguntas de investigación que se va a desarrollar en este caso, y la recolección de los datos en campo, ya sea por un periodo corto o mínimo, dependiendo del análisis, si es un análisis primario o es un análisis secundario, dependiendo de lo que se quiera estudiar. ¿Qué tipo de resultados se obtienen con este diseño de investigación? Se va a entender y se va a descubrir cuál es el comportamiento cultural de ciertas personas ante una situación específica. Ahora vamos a ver lo que es la etnografía virtual, que es muy parecida a la anterior, pero tiene que ver, como su nombre lo dice, con la tecnología, con la virtualidad. ¿Cuál es su definición? Vamos a entender que se hace mediante el estudio de la relación de la tecnología con la cotidianidad de la sociedad. Mediante la tecnología estudiar ciertos comportamientos del ser humano. Su origen se da por el interés que muestran los investigadores al abrir nuevos campos virtuales donde se va a estudiar el comportamiento humano o de diferentes comunidades mediante la tecnología. Su objetivo es adaptarnos también a lo que se nos presenta en la actualidad con la virtualidad y abrir nuevos campos de estudio por medio de nuevas tecnologías para igualmente estudiar el comportamiento social. Como lo decía anteriormente, el método de recolección de datos es muy similar, pero en este diseño se hace mediante virtual. Entonces, las encuestas, las reuniones, los estudios, las tabulaciones, todo se hace mediante determinadas aplicaciones, encuestas virtuales, ¿sí? O reuniones virtuales. Entonces, mediante esto se va a hacer el análisis de datos, que es la observación y el análisis de todo este material que obtuvimos virtualmente. ¿Cuáles son sus fases? Entonces tenemos que seleccionar el campo de estudio, qué es lo que vamos a investigar, qué es lo que vamos a averiguar, identificar las preguntas de la investigación, hay que tener claro qué es lo que se va a desarrollar, determinar las fuentes de datos y qué estrategias se van a utilizar para almacenamiento de toda esta información, ya que pues se pueden utilizar diferentes plataformas, ya que se va a hacer de manera virtual y no todo tiene que ser transcrito ni de manera física, sino mediante la tecnología. Ahora la fenomenología es otro diseño. Su definición se
se encarga de explorar y describir la percepción humana después de haber vivido o experimentado algún tipo de fenómeno. Entonces vamos a estudiar las experiencias que cada persona tiene, que cada persona, así sea el mismo fenómeno, cada persona tiene una experiencia y una sensación totalmente diferente. Su origen fue en el año 1938, donde se dio a conocer la fenomenología como la que iba a estudiar las ciencias, los diferentes tipos de ciencias. Y pues nos iba a dar un campo más amplio para poder entender a qué se refiere con esto de los fenómenos. Su objetivo es descubrir el significado de los fenómenos para las personas. Como lo decía anteriormente, cada persona, así sea la misma situación, tiene una percepción totalmente diferente. La recolección de datos igualmente se hace por observación, entrevista, recopilación de información, diligenciamiento de formularios, preguntas ya sean abiertas, preguntas cerradas. Para el análisis de los datos es contextualizar todas estas experiencias de acuerdo o dependiendo de la realidad que haya vivido cada persona. Las fases que encontramos en esta es plantear el problema y definir cuál es el fenómeno de interés, qué fenómeno, qué circunstancia vamos a estudiar para que se pueda entender. La recolección y la transcripción de datos de todas las experiencias vividas es otra de las fases que tiene que tener este diseño. Identificar las unidades de análisis y analizar la información con los participantes, con las personas entrevistadas o con las personas que vivieron determinado fenómeno. Otro de los estudios, de los diseños que vamos a hacer, es el estudio de caso. En su definición es el que se encarga de aprender dentro del desarrollo cotidiano, o sea, estudiar un caso en específico, un caso individual y sacarlo a flote teniendo como un pre, un durante, un post para poder llegar a unas conclusiones determinadas. Según Jim, que fue el que promovió este caso, señala que el estudio del caso es una investigación empírica que estudia el fenómeno del comportamiento estudia el comportamiento del ser humano dentro de su vida cotidiana, o sea, la vida real. Por eso se llaman investigaciones empíricas, porque es lo que la sociedad o el ser humano vive en su realidad. El objetivo es comprender a profundidad cómo es el funcionamiento de esta realidad ante las circunstancias que se le presentan. La recolección de datos, muy similar a las demás, se hace mediante una estructuración de datos, conceptualización de la información mediante encuestas, entrevistas, con la idea de tener una exploración más amplia de la situación o del problema presentado en este caso. ¿Cuáles son sus fases? El planteamiento del problema, cuál es la situación cotidiana que se quiere estudiar, que se quiere interpretar mediante esta investigación empírica. Revisión y postulación de las diferentes posiciones, porque cada quien tiene como su posición, entonces unificar todos estos criterios para poder dar un desarrollo a la situación. Tenemos que tener una obtención de los datos y un análisis profundo para llegar a unas conclusiones del estudio del problema planteado. ¿Qué tipo de resultados vamos a obtener de este diseño? Vamos a obtener una descripción detallada del contexto planteado, del estudio de caso que se va a desarrollar en esta situación. Otro de los diseños que vamos a ver es la investigación de acción. La idea de este estudio es cambiar o mejorar diferentes conceptos o ideas que se tienen sobre alguna situación en específico. Es decir, verlo desde otro punto de vista, verlo desde otra manera, interpretarla de una manera diferente. Su origen se da por Kurt en el año 1946 con la idea de poder intervenir en las diferentes problemáticas sociales que se venían presentando. Entonces la idea es poder comprender mejor cuáles son las formas de actuar de las diferentes personas de acuerdo a las problemáticas sociales que intervengan. La recolección de datos en este caso se hace mediante videos, revisión de documentos, conformar grupos focales digamos, con una misma problemática para poder entenderlo y desarrollarlo de una mejor manera. Para el análisis, acá se hace de una manera diferente porque se utilizan mucho los diferentes diagramas. Caso puntual, el diagrama de causa y efecto para un mejor análisis de los datos. Se utilizan también los organigramas
que eso nos van a ayudar a brindar soluciones más puntuales y crear unos procesos más específicos para esta situación. ¿Qué tipo de resultados vamos a encontrar con esta investigación? Vamos a encontrar soluciones más específicas a una problemática muy puntual, teniendo un desarrollo desde hacer un diagnóstico de la situación, del problema, y poder finalmente generar un plan de acción que nos va a hacer obtener mejoras ante la situación o el problema planteado de las causas sociales que se estén interpretando en este momento. Y por último, tenemos lo que es la teoría fundamentada, que es otro diseño de investigación cualitativo. Como su nombre lo indica, es algo más puntual, que está basado en datos empíricos y se desarrolla sobre áreas muy específicas. Esto se dio más o menos en el siglo, sí, como el siglo XX, desarrollado por la Escuela de Sociología, en donde sus principales fundadores fueron los sociólogos Barney Glasser y Amsel Strauss. Y el objetivo de esta teoría está basada en los datos empíricos, estudiar todos los datos empíricos, mediante entrevistas a grupos con enfoques muy determinados, ¿sí? Y su análisis de datos tiene que ver con la codificación abierta y selectiva de la información que se ha recopilado. En sus fases encontramos la comparación de datos para poder implementarlo, como su nombre lo dice, una teoría fundamentada, más real, más clara. Integración de todas las categorías y delimitación de la teoría y recopilación de los datos de la teoría. O sea, todo esto va como en un orden para finalmente llegar a obtener unas conclusiones muy específicas de estos diseños de las teorías. Y el tipo de resultado que vamos a obtener es la explicación de los diferentes fenómenos que se nos puedan llegar a presentar, dado la interpretación de los datos empíricos obtenidos en este diseño de investigación. Entonces, esta es mi presentación, este es mi cuadro comparativo de los diferentes diseños de teoría cualitativa. Espero que haya sido claro y haya sido de su interés. Muchas gracias.